Richard David, un escritor norteamericano, dijo: nunca se te da un sueño sin que también se te dé el poder para hacerlo realidad. Sin embargo, tendrás que esforzarte. Te invito a creer que tus sueños, de la mano del Señor, de la mano de Dios, se pueden convertir en realidad. Porque la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Y hoy, por medio de la palabra, te voy a narrar una historia de un personaje muy interesante a través del cual podremos ver cómo hacer que el propósito de Dios se cumpla y cómo alcanzar esos sueños, esos objetivos que cada uno de nosotros tenemos. La primera es: ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo está relacionado con ese propósito para el cual Dios nos creó? ¿Cuál es ese propósito principal? El propósito principal en nuestra vida de parte de Dios está relacionado con honrarlo. Es decir, nuestros sueños deben de llevar a honrar al Señor. El propósito en tu vida, el propósito en mi vida es sencillo, es simple, aunque hay que trabajar en él, y es honrarlo con todo lo que hacemos. Honrarlo con toda nuestra vida, honrarlo con todo nuestro ser. Pero, ¿cómo identifico yo ese propósito de Dios en mi vida? Lo identifico cuando todo lo que yo hago honra y glorifica al Señor. Por ejemplo, si soy un carpintero, ¿cómo identifico el propósito de Dios? Lo identifico cuando siendo carpintero, puedo mostrarles, pues, puedo hablarles, puedo darles a conocer a Jesús de Nazaret y la salvación. Ahí me daré cuenta que todo lo que yo estoy haciendo, sea carpintero, sea abogado, sea médico, sea deportista, ahí logro identificar que lo que estoy haciendo está relacionado con el propósito de Dios. Por el libro de Josué, capítulo 1, y en ese capítulo 1 nos vamos a encontrar tres aspectos que yo hoy voy a denominar estaciones. Y veremos cómo a través de esos tres aspectos o de esas tres estaciones logramos llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida y también aquellos sueños y aquellos anhelos que nosotros tenemos. La primera estación le voy a llamar ajustarse. Tiene que ver con que nuestros sueños, nuestros objetivos deben ajustarse a ese propósito de Dios que tiene que ver con honrarlo con todo lo que hacemos. Creo que Dios a cada uno nos ha dado ciertos dones, ciertas habilidades, y esas habilidades tienen el objetivo, tienen el propósito, primero que todo, como ya lo hemos mencionado varias veces, de honrarlo a Él, de dar a conocer a Jesús. Pero también está relacionado ese propósito con nuestros sueños: ser el mejor médico, ser el mejor futbolista, ser el mejor abogado, ser el mejor carpintero, ser el mejor empleado, ser el mejor hijo, ser el mejor obrero. Está relacionado con esa parte que nosotros logramos trabajar, logramos descubrir y logramos convertir en realidad. Reitero que tiene que ver con que nuestro sueño se ajuste a Dios. La pregunta es: ¿lo que has soñado, lo que has venido pensando, se ajusta a ese gran propósito de Dios? Si se ajusta, vamos por gran camino. ¿Por qué vamos por gran camino? Trabajar para el propósito de Dios le da sentido a nuestra vida, le da sentido a todo lo que hacemos. Nos motivará y se convertirá en un gran aliciente para seguir adelante y lograr que esos sueños se conviertan en realidad. Pero espéranos hasta el final, donde voy a hablarte de un elemento que es fundamental para alcanzar ese propósito de Dios y esos sueños que nosotros tenemos. La segunda estación para poder hacer realidad el propósito de Dios y nuestro sueño tiene que ver con escuchar. Oye atentamente lo que Dios te dice. Pero aquí surge una pregunta que me parece a mí que es muy interesante, y es: ¿cómo sé que el que me está hablando es Dios? ¿Cómo saber que estoy escuchando a Dios? Cuando logramos saber que lo que Dios nos está hablando es cuando vamos a la palabra, leemos la palabra, porque Dios nos habla por medio de ella. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y si lo que Dios nos dice en su palabra, vuelvo y lo repito,
si ajusta a ese gran propósito de Dios, a ese gran sueño de Dios, puedes tener la plena seguridad de que Dios te está hablando. No necesitas un momento súper místico, no necesitas pasar por todas las experiencias que pasan alguno. Es más, no sé si tú conoces o no conoces a Dios, pero incluso en el evento de que no lo conozcas y que no escuches una voz audible, puedes ir a la palabra de Dios y seguramente que ahí vas a oír esa voz y te va a hablar con cosas relacionadas con tu vida. Es decir, cuando lo que hacemos, cuando lo que vemos se relacionan con la palabra de Dios y vamos y la leemos, podemos descubrir y podemos percibir que el Señor nos está hablando. Esta es una forma de identificar la voz de Dios. ¿Cómo le identificaron después de que se escribió el último libro que es el Apocalipsis? La voz de Dios, ¿cómo se descubrió? Leyendo la palabra, porque esa es la palabra de Dios. De hecho, dice que pasará todo en la tierra, pero lo único que no pasará es la palabra de Dios, que ella permanecerá para siempre. Y en esta estación, de esas 4 cosas que te voy a hablar, que nos habla la palabra de Dios, tomados de la vida de Josué, aquí hay 4 palabras claves que Dios le menciona a Josué. Esas 4 palabras son, la primera es, levántate. Cuando uno mira el texto bíblico en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 2, el Señor le habla a Josué y le dice claramente, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Pero parece que él está, como decimos en Colombia, un poco alicaído, un poco asustado, porque ha acabado de acontecer algo muy fuerte para él, y es que ya no está Moisés, ese gran líder. Entonces, pareciera ser que eso llevó a Josué a un estado de parálisis. Probablemente hay mucho temor. Y aquí sabemos que es la voz de Dios para ti y para mí. Podemos saber que es la voz de Dios porque Dios te dio un sueño y te dio un propósito, pero no logras hacerlo realidad. No logras pegarle al blanco y eso puede generar frustración y parálisis. Eso puede generar un estancamiento porque pensamos que no vamos a ir a ningún lugar y es en ese momento cuando viene Dios y le dice, levántate. Probablemente tú no vas a escuchar esa voz como la que escuchó Josué, pero estoy seguro que hoy la estás escuchando. No sé cómo estás, te lo repito, pero hoy escucha que el Señor te dice, levántate. Y te dice, levántate como Dios le dijo a Moisés. Moisés en un momento supremamente crítico se inclinó, se postró a orar. Y es ahí cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí orando? ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí caído? Levántate, toma la vara y divide el mar en 2. Y es en ese momento donde vuelvo y lo repito. ¿Cómo estás hoy? Hoy recuerda que Dios te está hablando por medio de su palabra. Y como a Josué y como a Moisés, te dice, y también me dice a mí, que me levante emocionalmente, que me levante físicamente, que me levante espiritualmente, que me levante anímicamente, que me levante psicológicamente, que vamos para adelante porque para adelante es hacia allá. Entonces, esa es la primera palabra clave. La segunda palabra clave que Dios le dice, a Josué es esfuérzate. Una cosa sí te digo, no será fácil, pero Jesucristo ha dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, confía en mí, porque yo he vencido. Esforzarse físicamente, pero también esforzarse emocionalmente. A veces no tenemos ganas, no queremos hacerlo, porque es muy complicado, porque es muy duro, porque no tenemos ideas, porque nuestra mente está en blanco. Pero haz tu mayor esfuerzo, como Dios le decía a Josué. Es decir, tienes que levantarte, nadie te va a levantar a menos que tú te esfuerces, que te recargues. Y la palabra le dice eso a Josué para que él se recargue. Lo primero que le dice es, levántate. Dios lo había podido levantar, pero Dios le está diciendo a él que se levante. ¿Eso qué quiere decir? Que él tiene que esforzarse,
que él tiene que caminar la milla extra, que él tiene que moverse. Y hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que te esfuerces, valdrá la pena. Probablemente digas, no tengo aliento, no tengo ganas, no tengo el deseo. Haz el esfuerzo. Como cuando uno no quiere comer porque se siente maluco y la mamá o la abuela viene y le dice, coma, mi hijo, coma, mi hijo. Y uno, ay, hace un esfuerzo y come. ¿Qué sucede después de que uno come? Se recarga, pero porque se ha esforzado. La tercera palabra clave es valentía, ser valiente. Y es que es de valientes poder enfrentar, poder lograr alcanzar ese sueño y ese propósito de parte de Dios. ¿Qué es ser valiente? Ser valiente no es ausencia de miedo. Se dice que una persona valiente es aquella persona que está temerosa, miedosa frente a un oponente que es mayor, que es más grave, que es más grande que él. Pero ¿qué hace este? Ese miedo que tiene lo emplea mejor sobre otro que está igual de asustado. Entonces, ser valiente es enfrentar aquellas cosas que nos atemorizan. No lo voy a poder lograr, no voy a ser capaz, voy a quedar mal. Enfréntalo. Tú no sabes lo que va a ocurrir, tú no sabes qué tan peligroso es el oponente, qué tan difícil es la prueba, a menos que seas valiente y lo enfrentes y tomes la decisión de decir, mi destino va a cambiar, mi vida va a cambiar, mi presente y mi futuro van a ser diferentes, porque hoy voy de frente contra todo aquello que pienso que es un enemigo y que no me permite alcanzar aquello para lo cual Dios me ha creado. Y la cuarta palabra clave es la Biblia, es la palabra del Señor. En varias ocasiones Dios le repite a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y hay una que le dice, no te despegues, no te separes de la palabra de Dios, no te separes de ella, llévala en donde quiera que estés, por donde quiera que vayas. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra está la fuente para poder enfrentar cada situación que no te permiten alcanzar ese objetivo y ese propósito para salir adelante. Por ejemplo, en una de las cartas a Timoteo, Pablo le escribe a este discípulo y le dice que Dios no le ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. La palabra de Dios es la que nos dice cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice qué tenemos que hacer contra aquel que nos hace daño. La palabra de Dios es la que nos dice cómo prosperar. El libro de Proverbios está lleno de diferentes fórmulas, diría yo, que nos pueden servir para sacar adelante nuestra vida, para lograr alcanzar esos objetivos y quitar de encima aquellos que nos evitan o nos impiden alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha creado. Entonces, tenemos 4 palabras claves. Entonces, vamos a recordarlas. La primera es levántate. La segunda es esfuérzate. La tercera es ser valiente. Y la cuarta es llevar contigo siempre la palabra de Dios. Y termina el texto diciendo, todo lo que emprendas será prosperado. Este es un momento crucial para emprender. La gente quiere emprender, pero realmente lo que te va a ayudar a que todo lo que emprendas sea prosperado será llevar contigo siempre la palabra del Señor. Y ahora vamos a la tercera estación que es muy importante. Y esa tercera estación se llama acción. Josué ha escuchado bastante y tú has escuchado bastante. Probablemente has pagado seminarios, cursos de cómo hacer, de cómo alcanzar las metas, de cómo descubrir cuál es el propósito, de cómo alcanzar tus sueños y has salido muy motivado el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, se van pasando los días y nada de acción. Y vuelven y te invitan a otro curso y vuelves y asistes. No pierdas tu dinero. ¿Qué es lo que se requiere ahorita aquí? Acción. Y en el capítulo 1, a partir del versículo 10, ya no vemos a un Josué caído. Ahora vemos a un Josué activo. Ahora vemos a un Josué muy piloso, muy atento, muy dispuesto a dejar la teoría. O sea, todo lo que yo te he dicho aquí, toda la teoría, es buena, no es mala. Pero sabes que eso no sirve para nada
estoy estudiando, me estoy capacitando y me he dado cuenta que la teoría es muy importante, pero a la hora de atender un paciente me doy cuenta que la teoría sin acción no sirve para nada. Ya ahorita te voy a recordar cuáles son esas 3 estaciones, pero permíteme concluir con esta de la acción. En el capítulo 1, versículo 10, ya como te dije, vemos a un Josué empoderado. Creyó en lo que Dios le había dicho, conquistar la tierra de la promesa, porque con esa tierra de la promesa Dios sería honrado. Y tú tienes algo que conquistar y con eso que conquiste vas a honrar a Dios. Pero sin más preámbulos, en el capítulo 1, versículo 10, vemos a un Josué tan empoderado, ya no está caído, sino que ahora le dice a todo el pueblo, una comunidad enorme, muy grande, una comunidad de esas que asusta, una comunidad de esas que dice, le falta mucho pelo para moño, usted no va a ser capaz, usted no va a lograr hacerlo realidad. ¿Usted quién es? Usted es un muchacho, usted es un joven, usted es un niñito, o está muy adulto, o es mujer, o cualquier cosa, cualquiera le puede decir. Pero ¿sabe qué hace Josué? No lo dice así literalmente, pero señoras y señores, ha llegado la hora de actuar y vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que cumpliendo los propósitos de Dios, los sueños se iban a hacer realidad. Y si tú cumples el propósito de Dios, ten la plena seguridad que tus sueños se van a hacer realidad. La primera estación es ajustarse. La segunda estación es oír. Y la tercera estación es actuar. De esa forma lograrás que ese propósito de Dios y tus sueños se convierta en realidad. Teniendo en cuenta las 3 estaciones, no te olvides de aplicar las 4 palabras claves. Levantarse, esforzarse, ser valiente y llevar contigo siempre la palabra de Dios y todo lo que emprendas será prosperado. Por favor, no olvides suscribirte, es muy importante para nosotros. Puedes hacer preguntas y también, si te parece que te está ayudando, que te ha servido, por favor, difúndelo con aquellas personas que este mensaje los puede servir. Estamos aprendiendo y el propósito es cada vez mejorar para darte lo mejor que tiene el Señor. Que Dios te bendiga.